Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Palabras de Vida, a quienes no habían venido antes. Bienvenidos a la reunión más difícil del mes, a la que convoca a hombres exclusivamente. Sí, porque como ha dicho el pastor en muchas oportunidades, no es fácil que un grupo de hombres venga a una iglesia cristiana un viernes en la noche. Tenemos como ministerio de hombres cada tercer viernes del mes una actividad similar a esta. Es decir, nos reunimos únicamente hombres para tratar cosas de hombres a la luz de su palabra. Y sin más, les dejo con nuestro pastor, quien tiene una agradable sorpresa para todos nosotros. Gracias, Eduardo. Familia, buenas noches a todos, ¿verdad? Qué bueno encontrarnos aquí, ¿verdad? Yo quiero tomar un momentito antes de presentarle a una persona para retar un poquito sus mentes y sus corazones. Yo creo que no hay un hombre que mira su vida, mira su momento y piensa, oye, ¿cómo me gustaría que esto o aquello fuera distinto, fuera diferente? Y por la razón que sea, muchos de nosotros como que luchamos con el cambio. Yo sé que muchos científicos sociales han dicho que al cambio siempre uno le ofrece una resistencia, ¿verdad? Pero lo cierto es que vemos que hay gente que cambian y vemos como que otros, a lo mejor nosotros, luchamos mucho para cambiar. Y obviamente, ¿verdad? Estando inclusive en una iglesia esta noche, y déjame adelantarte, el plan esta noche no es bombardearte una prédica, es tener una discusión, tener una conversación, poder compartir ideas, inclusive en un momento, más o menos, Fernando, para que me ayude con el tiempo, como a la hora de haber comenzado, queremos frenar para tomar preguntas, queremos oírlos a ustedes, ¿verdad? O sea, pero déjame preguntarte, inquietarte de calle, ¿verdad? ¿Será que Dios no quiere que cambiemos? O si Dios quiere que cambiemos, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Qué hacemos con esa cosa que yo he estado orando años para que cambie, pero todavía no termina como de cambiar del todo, ¿verdad? Yo creo que portamos, o sea, preguntas en nosotros ligado al cambio. Y te soy muy honesto, yo creo que eso fue lo que motivó este tema esta noche. Un tiempito atrás nos juntamos y examinando eso, examinando el corazón del hombre, examinando los procesos del hombre, tú te das cuenta, bueno, yo sé que hay gente que aman al Señor, pero aún amando al Señor es como si eso no fuera suficiente para producir los cambios que uno quiere ver en su vida. Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo le entramos a esto? ¿Verdad? Y es parte de lo que queremos explorar esta noche. Queremos poner algunas ideas allá afuera. La intención es que Dios pueda usar este tiempo para mover nuestros corazones, mover nuestras mentes, ¿verdad? Y yo quiero presentarles a alguien y quiero hacerlo primero en una foto. Saulo, si tú tienes la foto, ponla, por favor. Este es Rafael Jiménez. Antes y después. Yo conocí a Rafael cuando él estaba, ¿verdad?, de la forma que tú estás viendo ahí a tu mano izquierda. Sí, cuando nos conocimos años atrás, ese era el Rafael que yo conocí. Prácticamente el triple del hombre que él es ahora, ¿verdad? Y la historia de Rafael para mí siempre ha sido como una de esas historias de impresión que digo, wow, ven acá, ¿cómo tú cambiaste? ¿Qué decisiones tomaste en tu vida? ¿Cómo tú te moviste? Sucede que yo conozco a Rafael de hace unos años. Rafael ha trabajado con muchos pastores en la ciudad y fuera inclusive del país, ¿verdad? Es un educador, es un hombre que tiene, digamos, sus méritos en lo académico, ¿verdad? En lo personal es un amigo, es alguien que considero una persona que es una bendición al cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que pensamos esta noche es que, dada la vivencia que él tiene, y óyeme bien, posiblemente tu carga esta noche no sea que tú tienes que perder 200, 300 libras, ¿verdad? Posiblemente el cambio que tú estás buscando es en otro lugar y tiene otra mira, otro fin. Pero escúchame, te aseguro que los principios que llevaron a Rafael a lanzarse en su proceso de cambio son los mismos principios que tú puedes utilizar
para vivir cambios en tu vida. Ustedes me conocen en este sentido. Yo creo que hay herramientas, yo creo en psicología, pero esto no obvia que obviamente Dios sobre todo es quien promueve cambios. ¿Sabes que la Biblia dice? Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Eso se habla de un cambio extraordinario en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, comienza en ese nivel de fe. Ahora te tengo que ser muy franco, antes de darle paso a Rafael. Yo creo que a veces nuestra fe se vuelve hasta nuestra excusa por no haber cambiado. ¿Qué tú dices? Sí, no, nos quedamos frenados diciendo, estamos esperando que Dios traiga el cambio, ¿verdad? O sea, y déjame decirte esto, algo que compartía con Rafael hace unos minutos. Decía, yo creo que la mayoría de los cristianos, de los creyentes, hombres que aman a Dios, estamos esperando en nuestro momento mar rojo. El mar rojo, dice la Biblia, que el pueblo de Israel se vio atrapado, llegan al mar rojo y literalmente Dios abrió el mar rojo en dos y el pueblo pasó en seco. Yo creo que muchos están anhelando vivir un momento como ese y con mucha razón. Sería algo glorioso ver que Dios abra, entonces yo paso. Pero déjame decirte algo, tú sabes que mucho menos conocido, mucho menos popular, de hecho no estaba en ninguna película, es lo que pasó en el río Jordán. Lo que pasó con el pueblo de Israel en el río Jordán tiene muchos parecidos con el Mar Rojo, pero a la vez muchas diferencias importantes. Lo primero que tú tienes que saber del río Jordán es que el río Jordán no es, digo esto respetuosamente, un charquito, no es una lagunita, es un brazo de mar. Este asunto es enorme y ancho. Y cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán, Dios le dio esta instrucción. Dios le dijo que los líderes tomen el arca del pacto, se lo pongan en el hombro y los levitas crucen, que entren en el río. Y la Biblia dice que cuando ellos entraron sus pies y se mojaron los bordes de sus vestimentas, el río dejó de fluir. Extraordinario. Dios hizo en esencia lo mismo que él hizo en el Mar Rojo. Él paró las aguas, él permitió que el pueblo pasara en seco. La diferencia de importancia es que en el Mar Rojo Dios los separó para que ellos pasaran en seco, y en el Jordán Dios literalmente esperó que ellos dieran un paso para entonces hacer su respaldo presente. Déjame simplemente sembrarte esta semilla antes de comenzar a hablar de tu Hidalgo. Y que si para ver tu cambio Dios ha estado esperando que tú te atrevas a meter un pie en el río para entonces Él manifestar su respaldo y su apoyo sobre ti. Hombres, recíbame a Rafael Jiménez, por favor, ¿verdad? Vamos a hablar, vamos a conversar algunas cosas. Cogiendo el celular porque aquí dejé las preguntas que tenía para Rafael. Amado hermano, qué bueno verte, qué bueno que tú nos puedas acompañar. Rafael bajó de Jarabacoa, ¿verdad? O sea, para estar con nosotros esta noche, y agradezco muchísimo su afecto y su interés de acompañarnos, ¿verdad? Gracias, Rafael. Para mí es un placer. Dios les bendiga, hermanos. Un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia transformadora realmente. Así mismo, así mismo. Mira, antes y después, ¿cuánto tú pesabas? Me da un chin de vergüenza, pastor, decirlo, pero que vaya. Yo llegué a pesar 500 libras. Si no había pesos que pudieran ser, yo tenía que buscar. Claro, es un tipo grande, ¿verdad? O sea, Rafael tiene tamaño, pero 500 libras. No es un número peligroso. Yo tenía que pesarme en lugares que venden pesos, porque no había pesos para mí. Lugares que venden pesos. Especialistas en eso, sí, porque los supermercados, los almacenes ya no daban para 500. Es que nada pesa 500 libras tan fácilmente. Los pesos míos eran especiales realmente. 500 libras, ok. Déjame comenzar haciendo una pregunta que luce simple. Y no creo que es simple, ¿verdad? Pero te pregunto esto. Mucha gente tiene el deseo de cambiar, pero no cambian. Yo creo que algunos no cambian con la idea de que les falta algo para poder realizar un cambio. En tu experiencia, en tu entendimiento, inclusive, déjame decir algo, un detallito que no le dije, Rafael inclusive fue profesor mío de teología, ¿verdad? O sea, bíblicamente, o sea, ¿qué tú entiendes, Rafael, que se necesita para un cambio? ¿Cuáles son la materia prima necesaria para que un cambio se dé en una persona? Yo pienso que hay 3 condiciones posibles para cambiar. Que la vida te force a cambiar, que Dios te mueva a cambiar y que tú quieras cambiar. Son 3 cosas diferentes. Yo diría que en el caso mío los 3.
Y si yo fuera a decir cuándo fue que realmente comenzó el cambio, cuando yo le hice caso a las dos anteriores, a lo que decía Dios y lo que decía la vida de mí. Porque realmente yo estaba en una condición en que la salud mía y la vida mía ya estaba llegando a su fin. Y cuando yo hice una conversación conmigo mismo y yo me puse a analizar los planes que Dios tenía conmigo y lo difícil que se estaba haciendo ya poder vivir la vida que tenía, yo tenía que montar muchos aviones, entonces tenía que usar un cinturón extra para mí, el pensar si el que va al lado mío Me imagino que el pasajero de al lado no te miraba bien cuando tú te montabas, ¿eh? No, y yo orando para que el que me tocara cupiéramos los dos, por lo menos en la égera. Sí, sí, esa oración Un flaquito. Las oraciones mías se tornaron diferentes. Entonces yo comencé a pensar en cómo la vida mía se había complicado en tantos sentidos. Y yo hice una lista de todas las cosas que yo había perdido. Lo difícil que era caminar, sentarme, dormir. La salud mía yo era hipertenso crónico. Es decir, ya inclusive no calificaba para la cirugía porque la condición mía era demasiado dramática. Yo puse a pensar en todo eso y yo hablé conmigo. Entonces combiné también el que Dios quería conmigo. En otras palabras, yo lo que entiendo es que yo fui el componente número uno en el sentido de que yo tuve que asumir la postura de que yo necesitaba un cambio en mi vida. Entonces, pero no es para que te interrumpa, te voy a estar interrumpiendo mucho. No hay problema. Pero curiosamente, tú hablas, digamos, de tres causales, tres fuentes que provocan cambios. Sí. Tú dices, la vida te obliga a cambiar. Sí. Tú dices, Dios. Dios te mueve a cambiar. ¿Y cuál fue la tercera? Yo tengo que cambiar. Yo me muevo a cambiar. Frena. Déjame tomar de manera dramática, inclusive la historia que tú estás narrando. La vida te obliga a cambiar. Sí. Porque en el caso tuyo ya hay enfermedades crónicas. Tú dices, la vida se me está acabando, ¿verdad? Exactamente, sí. Te pregunto, y le pregunto a ustedes a la vez, ¿verdad? O sea, ¿no hay algo triste en la realidad de que un hombre tenga que literalmente verse perdiendo cosas para decidir cambiar? Sí, eso es parte del concepto de la vida y también del asunto del yo, esa combinación de esas dos cosas. Situaciones que te forzan al cambio, porque en un momento dado yo me estaba sintiendo cómodo como estaba, pero se dieron una serie de circunstancias en que se vio inminente el cambio que yo tenía que hacer. Y yo agradezco a Dios que tantos componentes se favorecieron eso, que yo diría que la combinación de todo me llevó. Sí, cuando yo me puse a analizar lo dramática que era la vida mía, el daño que le estaba haciendo a los que estaban conmigo, porque yo también hacía daño a otros, los que me estaba haciendo yo. Los médicos míos se preguntan, ¿cómo es posible que tus órganos no se dañaran con el peso que tú tenías? El corazón era grande, los riñones se podían afectar. Dios me dio un chance a mí, esa es la pura verdad. Entonces, cuando yo pongo a pensar en esa dinámica de cómo la vida me forza, fueron mucha gente que se sentaron conmigo a hablar, tú tienes que rebajar, que tienes que hacer esto. Inclusive yo también me ofendía cuando la gente me insistía, porque ellos creían que era que yo no quería. Pero cuando yo entendí, no lo que tú me dijiste, no, cuando yo entendí que yo necesitaba hacer el cambio, yo comencé a dar unos pasos para eso. Mira, quiero tomar esto, o sea, porque obviamente hablando del caso tuyo, estamos hablando del tema de peso, el tema, ¿verdad?, de una obesidad que realmente tenía que ser atendido. Pero probablemente, como dijo ahorita, el tema de todo el mundo aquí no sea ese de peso, no sea un tema de obesidad, sino puede ser hasta patrones que ellos ven en su propia vida, en su matrimonio, tan a lo mejor, me perdona la palabra, harto, de que la mujer les reclame lo mismo y lo mismo y lo mismo y no hay cambios. Yo simplemente quiero soltar esto allá afuera porque entiendo que es importante. O sea, hay un costo, quiero que eso quede muy claro, hay un costo en nuestras vidas cuando nos resistimos a cambio. Y resistirnos al cambio que necesitamos en momentos quiere decir que perdemos cosas. En la historia de Rafael estamos hablando de salud. Déjame decirte, yo no puedo contarte los hombres que toma el momento que la mujer sale de la casa para darse cuenta que ya hay tiempo de nosotros poner algunas cosas en orden. Una de esas frasecitas, ¿verdad?, que uno lee y que de alguna manera queda en la mente de uno, es que inteligencia es aprender de mis errores, sabiduría es aprender del error de otros, ¿verdad? Sí. Tú no tienes que cometerlo para aprender. Déjame simplemente animarte a entender esta verdad. Mientras tú dilates tu cambio, mientras más espera tu cambio, más vas perdiendo. Y es importante que tú tengas eso muy presente en tu pensar.
que tu cambio no es meramente un asunto, ¿verdad?, de que te espera algo mejor, es que literalmente hay algo que vamos perdiendo mientras no nos damos cuenta, mientras no enfocamos. Y esto me desemboca, digamos, en la segunda pregunta de manera muy directa, Rafael. Hablamos de elementos que tú entiendes que te llevan a un cambio. ¿Hay cosas o crees tú que hay cosas que imposibilitan un cambio? Hay situaciones que tú dirías y tú la miras y dices, no, espérate, es que eso no puede cambiar, eso no va a cambiar. Quiero que sepan que esta transformación supuso muchas resistencias mías, porque el proceso primero comienza con yo someterme a un cambio de vida sin tener que recurrir a los sistemas médicos que después usé. Yo bajé unas 70 libras por mi cuenta. Unos amigos me llevaron al médico y hablaron con el médico, inclusive yo en la sala de espera, ellos entraron, pues mire doctora, ayúdeme a ese muchacho que se va a morir si usted no hace algo. Y ellos me llevaron y yo asumí, yo necesito bajar. Y comencé a trabajar dietas, ejercicio y todo esto. Y logré bajar 70 libras. En 6 meses bajé yo 70 libras, pero el hacerlo tan rápido hizo que volviera para atrás. Cuando voy al médico de nuevo me dice a mí que mi cuerpo creó una resistencia. Y es cuando pienso en bariátrica como segunda opción. Pero en cada cambio importante yo me resistía y a ir al médico, a la bariátrica, a todo le dije que no. Y yo creo que es un fenómeno que hay que reconocer, sí, que aunque uno quiere el cambio, uno muchas veces es su peor enemigo para el cambio. Y la Biblia lo resalta, perdona que te dé el ejemplo, pero sí, la Biblia lo resalta en la misma figura de Marta, la hermana de Lázaro. Juan 11, Lázaro ha muerto. El hecho de que Lázaro ha muerto, quedan estas 2 hermanas que aparentemente no tenían esposo, sí, ¿verdad? Y las que más iban a ser beneficiadas con una resurrección de Lázaro iban estas 2 mujeres que su posición social seguía asegurada. Sí. Sin embargo, Marta es la que le dice a Jesús, no quite la piedra, que ya hacen 4 días ya, y uno ve un tipo de, ella no sabe lo que Jesús va a hacer, pero una resistencia a lo que Jesús quería hacer, que iba a terminar en un bien para ellos, pero hay una resistencia, o sea, nos resistimos al cambio. Y yo creo que un componente importante para la resistencia tiene que ver con quién yo soy, qué hicieron de mí, cuáles principios, enseñanzas, valores sembraron en mí, que me hicieron acomodarme a una condición por 47 años en que yo entendí que yo estaba bien así. Y eso que está ahí es un disco que yo grabé para ayudar a otros a bajar de peso, y el primer tema habla de que sobre este título, defendí la obesidad y yo no tenía razón. Me pasé 47 años cargando con 2 veces yo, haciéndome creer que estaba bien y resistiéndome, inclusive fabricando respuestas a las inquietudes de los amigos para decir que yo no necesitaba eso. Si usted me decía a mí, Rafael, tú tienes que rebajar, yo le decía, yo estoy trabajando. ¿Cómo? ¿Tú estás haciendo ejercicio? No, yo trabajo para mantenerme, déjame tranquilo, le decía yo a la gente. Sí, yo creo un sistema de defensa contra eso. Entonces, cada resistencia era como de pronto una historia de imposibilidad, haciéndome creer que estaba bien así, acomodándome, hasta que un día yo comencé a tomar una decisión de que dije, no, y a partir de ahora yo voy a cambiar. Y de hecho, yo me puse a pensar hace poco en 10 grandes cambios que han ocurrido en mi vida, 10 grandes cambios. Diría yo los 10 grandes sueños que yo he tenido, me falta uno, he logrado 9. Y todos esos cambios se dieron a partir de una autoconversación, en que yo hablé conmigo y me dijo, no, tú no puedes seguir como tú estás. ¿Sabes que hay gente que decir que hablar con sí mismo es de locos, verdad? Puede parecer, suena a eso. Lo resalto porque uno lo oye jocosamente, sin embargo, es profundamente bíblico. Sí, yo hice un estudio. David se habla a su propia alma, claro, alma mía. El hijo pródigo. El hijo pródigo tiene una conversación consigo mismo. Claro. Dice, espérate. Es que hasta los trabajadores en casa de papá, él no está hablando con más nadie. No hay nadie más presente. Ese momento de diálogo del hijo pródigo, donde él dice que él le da ganas de comerse la comida de los cerdos, Lucas 15, ¿verdad? Sí. O sea, y él vuelve en sí, así dice el Evangelio. Y en la conversación que tiene, dice, pero ven acá, es que en casa de papá hasta los criados tienen por lo menos abundancia de pan. Yo lo que tengo que hacer es coger para allá y decirle, papá, yo he pecado contra ti, contra el cielo, yo no soy digno de ser tu hijo, pero por lo menos dame un trabajito ahí para que yo no pase hambre, por lo menos para no pasar, o sea, pero esa conversación no es con otra persona, es consigo mismo. Yo hice un estudio de 10 casos en la Biblia de personas que hablaron consigo mismo y la vida cambió. Ese es uno de ellos. Yo entiendo que para mí fue clave. Yo me acuerdo en el momento histórico en que yo me dije, Rafael, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y esas 10 cosas se ocurrieron a partir de esa determinación. Porque
Usted y yo conversábamos, usted lo decía, de aquel caso del Jordán, del paso mío que tengo que dar. Y oiga esto, yo creo que hay 4 respuestas de Dios a la oración. Una es sí, lo voy a dar. Otra es no. Otra es espera. Y la otra es, eso te toca a ti, te lo voy a dejar a ti. Y yo creo en eso, de que hay cosas que son mías. Porque fui yo el que tuve que juntar dinero, el que hacerme estudio, el que meterme un quirófano para que este cambio se diera. Entonces yo tuve que hacer un trabajo conmigo. Y en base a esos pasos que yo di para yo resolver mi problema con la ayuda de Dios, entre otros factores o componentes y personas, aquí está un Rafael Jiménez que yo recuerdo que un día una persona me preguntó a mí por mí. Y Rafael, ¿tú no lo has visto? No, verdad. Me preguntó a mí por mí. Porque el cambio fue tan drástico que ni me conocían. A veces, es más, de hecho, si ustedes ven la foto, yo a veces no aceptaba el cambio porque después que yo bajé el mayor peso posible, llegué a lograr un poquito más. Yo tengo un poco más de peso. Pero, oye esto, un día yo no aceptaba el delgado. Lo que yo no acepto ahora es que yo estuviera como estaba ya. Es decir, ¿cómo es posible que yo llegue a una condición como esa? La vergüenza me da a mí una cosa así. Pero era así. Bueno, ya pasó. Pero hermano, mire, yo creo que es muy importante la decisión propia de que yo necesito cambios en mi vida. ¿En qué área? Bueno, hablamos de peso ahora, en diferentes sentidos, en el orden familiar, personal, relacional, entre otros. Los cambios significativos comienzan a partir de cuando yo me convenzo de que yo necesito una transformación. Hablamos de esas conversaciones que uno tiene con sí mismo, ¿verdad? Tú hablaste de 10 casos que tú estudiaste en la Biblia, de personas que hablaron consigo mismo. Sí. ¿Encontraste algún hilo común, algún denominador? ¿Contenían algo que tú dirías, bueno, en las 10 conversaciones yo vi que esto pasaba? Yo diría que los 10 casos a los que Dios me movió en algún modo tenían que ver conmigo. Este es el caso de David, el hijo pródigo. No, pero chévere. Entre otros, muchos más. No necesito la lista, lo que te pregunto es, Sí. al analizar Cada las conversaciones consigo mismo que tuvieron esos hombres, Sí. ¿encontraste algo, algún común denominador entre esas conversaciones? ¿Decían la misma cosa o se referían de la misma manera a sí mismos? La misma cosa no, pero lo que le ocurrió a ellos tenía cierta relación conmigo, en cierto modo, me impactaron. Entonces cuando yo los veo, es como decirme a mí, pero tú tienes razón, míralo aquí, pasó con ellos también. Por eso yo creo que, y quiero impulsar esto, el tema de la autoconversación, el soliloquio, como le decimos, para tú darte cuenta, porque el mejor consejero es el mío, el consejo que yo me doy. Por más veces que la gente habló conmigo, ok, no, el día que yo cambié fue cuando yo tomé la decisión de hacer esa transformación en mi vida. Ahora, pastor, me gustaría decirle a ustedes que hay 5 principios que yo tomé en cuenta y exhorto a tomar en cuenta si tú quieres un cambio radical en tu vida. 5 principios. 5 principios, que son para mí los componentes de una persona disciplinada, la misma cosa. Pero, porque vamos a entrar en personas Llegaremos disciplinadas. Hay cambios sin disciplina. Pero se puede decir que sí y que no, porque hay cambios que se pueden dar provocados por situaciones, pero para que sean conscientes y producto de planes particulares, no son sin disciplina. Okay. Hay unos que la vida te forza a hacer, lo que tiene que cambiar obligatoriamente, sin tú haberlo planificado. Yo no diría que entró disciplina ahí, entró que ven circunstancias que te movieron a cambiar. Pero los cambios conscientes de planes y proyectos que tú tienes, es indispensable el componente de disciplina. De lo contrario, no se van a lograr. ¿Cómo tú defines disciplina? Disciplina es, para mí, hacer lo correcto en el momento correcto, ante la persona correcta y de la forma correcta. Eso es disciplina. Hacer lo que se tiene que hacer, cuándo, con quién y dónde. Ahora, para hacerlo así, es entonces que hay unos puntos que son indispensables. ¿Lo puedo decir? Vendrá sí. ahorita, en su momento. Chévere, me interesa mucho este punto y déjame explicarle por qué. Cuando tú analizas los procesos de cambio a nivel de neurociencia, tú conversas con un neurólogo, un especialista en estos temas, te explican algo sobre tu cerebro y sobre tu persona. Te enseñan básicamente que tú y yo tenemos ciertos patrones en nuestro cerebro que no hemos acostumbrado a usar. Piénsenlo de esta forma, no hemos acostumbrado a transitar por ciertas calles. Y cada vez que hacemos algo en nuestro cerebro, respondemos andando por esa calle. Se llaman caminos neurales, ¿verdad?
Y cuando hablamos de cambios, ¿verdad? Inclusive tenía un gran amigo neurólogo que nos iba a acompañar esta noche y no pudo llegar. Cuando hablamos de cambio, en esencia, cuando tú cambias tu patrón, tú comienzas a andar por otros caminos neurales en tu cerebro. Entiéndase, tu cerebro es ñoño. Él se acostumbra a andar por ciertas avenidas y tú metes un cambio y él está obligado ahora a tener que transitar por otras avenidas. Y a él no le gusta. Hay una eficiencia en cómo él funciona que se acostumbró a caminos viejos, ¿verdad? Pero ahí está el tema. El tema es que caminos viejos nos llevan a lugares nuevos. Así es. Que si realmente queremos cambio en nuestra vida, esa palabrita que dice Rafael, disciplina, va a ser vital. Y tú sabes, me encantó la definición de Rafael de disciplina, pero yo había ido un tiempo atrás que también me marcó de manera importante. O sea, disciplina es querer más eso que tú estás viendo que como tú estás ahora mismo. En el momento en que tú quieras más aquello, tú vas a comenzar a dar los pasos que tú tienes que dar. Y la única manera de mantenerte enfocado es de mantener los ojos en lo que está allá. Sabiendo esto de la resistencia, de los caminos neurales, no se lo estamos hablando para decirte lo imposible que es el cambio, lo estamos diciendo porque yo comparto plenamente lo que dice Rafael cuando él dice, el cambio muchas veces comienza cuando hay una conversación interna, cuando hay un reconocimiento. Ya yo me he cansado de que todo el mundo me diga que estoy gordito, me he cansado que todo el mundo me diga que tengo que terminar la carrera, me he cansado que todo el mundo me diga que tengo que cambiar de trabajo, pero ¿a cuándo respondo yo? Hay presiones, pero ¿cuándo respondes tú? Porque este es un principio fundamental de todo proceso de consejería. Tú no puedes obligar a nadie a hacer nada. Pueden venir y tú le hablas de los cambios que tienen que hacer, pero a fin de cuentas, manejar ese cambio no le toca al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta o al pastor, te toca a ti. Y de alguna manera ahí hay un baile con nosotros mismos. Yo creo inclusive, déjame decirte esto, yo sé que puede sonar un poquito raro, pero yo creo que hay algunos hombres aquí que me van a entender perfectamente. A veces evitamos hablar con nosotros mismos. Es como que no nos damos permiso para pensar en ciertos temas, porque si me quedo en ese tema, yo me voy a hacer sentir mal a mí mismo, porque me voy a dar cuenta que es verdad que yo no he hecho, que yo no he cumplido, que yo no he tomado mi parte, que yo no he echado mi responsabilidad en este asunto. O sea, nos miramos y nos damos cuenta de que necesitamos, pero lo que hemos hecho es evitar ese momento de encuentro. Lo hemos evitado, ¿verdad? Yo creo que es la experiencia de muchísimos hombres, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar. Tú me hablabas disciplina, hablaste de 5 puntos. Sí, ¿Cuáles son, Rafael? Antes déjeme decirle que la disciplina comienza con una formación familiar, continúa con una formación escolar o medioambiental, como querramos, y hay un componente genético en la reacción mía a esas dos cosas, pienso yo. Ajá, entonces si yo me crié con mi mamá sola y solo llegué a un sexto de primaria, tiene un componente familiar el que yo no llegara a ciertas cosas de la formación que recibí. Por eso yo creo que lo que yo soy, a mi teoría, en un 10% es lo que traigo de fábrica, un 30% lo que el medio ambiente pone en mí y un 60% lo que la familia de origen hace conmigo. Y esas 3 cosas se combinan para hacer de mí lo que yo soy. Hay cosas que sembraron en mí en casa que van a hacer funcionar los 5 componentes que estoy diciendo. Y dependiendo cómo en casa me los administraron, yo voy a responderle en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, el número 1 es el componente seguridad, el qué quiero y saber respetar cuando una cosa debe quererse y luchar por eso independientemente de que vengan propuestas e ideas. El convencerme de que necesito algo. Cuando uno es criado con personas que tienen esos principios de seguridad, de que saben que qué quieren con nosotros, siéntate ahí, y que fue siéntate ahí, no allá, ni cuando tú quisieras. El vete a hacer tal cosa y hazlo, ese tipo de conducta, de principio de valoración, de enseñanza, va sembrando en mí a saber querer y respetar lo que yo quiero. Me enseñaron a ser seguro de mí mismo. Punto número 1. El qué quiero. Si tú quieres bajar de peso, tú vas a acuñar la idea de que tú necesitas eso y trabajarás por eso. Y vas a respetar eso. Y no permitirá que cualquier idea o inquietud o deseo tuyo te cambie eso, porque tú te aseguraste. El disciplinado sabe lo que quiere y respeta lo que quiere. El componente número 2 es determinación. Pasos que dar para yo lograr lo que yo quiero. Determinación es cuando comienzo a hacer algo.
Hay gente que quiere muchas cosas y pueden que estén hasta disque convencidos, pero no han dado nunca un paso para lograr eso. Determinación es cuando comienzo a hacer para que lo que yo quiero se me dé. Qué fenómeno, que cuando uno va a hacer, por así decirlo, lo mal hecho, como que no lo piensa mucho, no lo posterga, ¿verdad? A veces. Pero cuando queremos hacer lo bueno, como que lo planificamos y decimos, mira, no te apures, vamos a hacer. Y el lunes entonces, y siempre hay como un próximo lunes. Para Estamos después. postergando cosas en ese sentido. Tú mencionas este elemento, el elemento del cuándo, ¿verdad? Así es. Y te pregunto, ¿verdad? Porque quiero, digamos, representar el pensamiento de muchos. ¿Habrá mejor momento que el presente? O sea, ¿conoces tú algún caso donde la decisión más sabia es decir, no, mira, vamos a hacerlo el lunes? Y no, vamos a comenzar ahora. ¿Sabe que realmente hay momentos en que ahora no es el mejor, sino la semana que viene? Perdón, por ejemplo, si una persona quiere comenzar a bajar de peso y lo decide hoy, no comiences mañana. Prepárate para que el cambio que vas a dar se dé correctamente. Yo te digo a ti, tómate una semana para comprar las comidas que debes comprar, preparar los horarios, hacer todo para que eso comience el día en que de por vida vas a cambiar. Porque muchas veces el ahora es más impulsivo, es más emotivo que por principio. Cuando viene a ver, comencé hoy y mañana lo dejé. Entonces, ahí viene el componente determinación dañándose porque lo comencé sin prepararme, me debilité en esa área. ¿Me hago entender? Entonces a veces hay cosas... No, perfectamente. Yo creo que uno de los grandes componentes para el cambio es prepararse para él. En el caso mío, por ejemplo, yo fui al médico, me puse una dieta. No, yo fui analizando cuáles eran las cosas, hice una lista de compras, fui y la compré, pensé en el horario para ejercicio y así. Hice un análisis completo y me preparé y a la semana comencé. Y no paré hasta hoy. Es decir, yo seguí un sistema que yo me preparé para eso. Entonces, yo creo sí que en función de época, ahora es el momento, pero en función del componente momento per se, hay que pensar si es hoy o es mañana o es pasado, porque la idea es que hay cambios que tienen que ser para toda la vida. Y los cambios significativos tienen que responder a un plan si quiero que se me dé. De lo contrario, se van a caer. Por eso es que la seguridad en la disciplina es importante. La determinación también. El tercer componente para mí es la organización. Con qué yo cuento para llevar a cabo lo que quiero comenzar tal día. Por eso es que para mí fue importante irme al supermercado y comprar las cosas que yo tenía. Si tú quieres cambiar, tienes que asegurarte de que tú tengas los componentes materiales de logística para que el día que tú comiences a hacer esto, tú tengas como que el sistema te responda. Comenzamos, nos gustan muchas cosas, damos paso, pero no tenemos los recursos en la mano, se cae por un asunto de desorden. Por eso yo recomiendo que tienes que organizar tu sistema de recursos y ponerlo a la disposición del cambio que tú quieres. Mira, quiero montarme sobre eso para señalar algo, y es algo en la forma en que pensamos los hombres y las mujeres sobre el cambio. A veces, uno de los cambios que queremos es dejar algo que hemos entendido que no ha hecho daño. Hay gente que quieren dejar el cigarrillo o dejar el alcohol o dejar las drogas, ¿verdad? Y déjame simplemente, tomando este punto que habla Rafael de organizarte, ayudarte a entender algo. O sea, los especialistas en estos temas, los especialistas en conducta, afirman que uno nunca fríamente deja algo. Tú no dejas el cigarrillo, tú no dejas el alcohol. Tú lo que haces, lo que estás tratando de hacer es cambiar el enfoque. Dice, bueno, que mira, en vez de fumar un cigarrillo, cada vez que te dé ganas de fumar un cigarrillo, métete un pedazo de chicle en la boca, ¿verdad? Y es como un trueque, digamos, de coger el cigarrillo y cambiarlo por el chicle, que es menos dañino, ¿verdad? O sea, ese digamos, es la psicología detrás de eso. Pero es importante que tú lo entiendas, porque si tú estás planificando, tú oyes y tú dices, mira, hay un área de mi vida donde yo quiero cambiar y yo tengo que dejar aquello. Mi pregunta a ti, muy francamente, basado en lo que Rafael te está exponiendo, es ¿con qué lo vas a reemplazar? Eso es parte de esta fase de organizar tu proceso de cambio. Si tú vas a hacer una cosa y vas a dejar de hacerlo ahora, entonces, ¿cómo tú vas a gerenciar eso? ¿Cómo tú vas a sustituir eso en tu vida? Porque francamente hay este diseño a donde de alguna manera
Estamos acostumbrados, es el camino viejo de funcionar. Entonces, ¿con qué lo voy a cambiar? ¿Qué voy a poner en su lugar? Algo tiene que quedar ahí, porque si queda un vacío, la posibilidad de que nos volvamos a caer al hoyo, a donde dejamos el hoyo, volvemos a caer en él. Y es importante que entendamos esto. Y de hecho, perdóname que me extienda un poquito, pero es un detalle importante. Recuerdo unos años atrás, muchos años atrás, un joven me hablaba de su adicción a la pornografía, cómo él quería ver esto terminado en su vida. Y una de las recomendaciones muy francas que le di fue, mira, pero ven acá, tú tienes una televisión en tu habitación, ¿verdad? O sea, perdóname, suena medio atrevido, pero saca la televisión de tu habitación. Si ahí es que tú estás luchando con sácalo y ponlo en la sala donde está toda la familia. Tú ves televisión a donde está la familia, punto. Es uno de estos elementos de organizarnos que facilita el proceso de cambio en nuestras vidas. Pero yo creo que es importante resaltarlo porque, de nuevo, yo pienso, óigame, esto que le voy a decir suena rarísimo, pero es importante oírlo. Yo creo que muchos de nosotros hemos usado nuestra fe como el refugio, como la excusa por no cambiar. Es que estoy esperando que Dios lo haga. Y cuando Rafael hablaba ahorita de las 4 respuestas que Dios da, una de allá es, eso te toca a ti. Tú estás esperando que Dios cambie y hace rato que Dios está esperando que tú cambies. ¿Por qué? Porque te empoderó para hacerlo. O sea, lo que tú necesitas, yo sé que el cambio puede lucir intimidante y difícil, pero déjame afirmarte que todo lo que tú necesitas para cambiar, Él lo ha dispuesto ya sobre ti. Hay un Espíritu Santo, que la Biblia dice en Timoteo que es un espíritu de amor, de poder, y la tercera parte es de dominio propio. Quiere decir que nos dominamos, nosotros no estamos sujetos a instintos como animales. Hay un control que tenemos. Y entender cambio es responder estas preguntas, comenzando con tu nivel de seguridad. ¿Tú estás claro en lo que tú quieres? Tu determinación, ¿cuándo? Tu organización, ¿con qué cuento? ¿Cómo voy a manejar esto? ¿A dónde coloco? Si el problema es el cigarrillo, yo no debo lanzarme sin haber comprado el chicle, que de alguna manera necesito sustituir lo que estoy manejando. Así es. Es ese proceso, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, Rafael. No hay problema. El cuarto componente es la consistencia, es la regularidad. Hay gente que comienza hoy, mañana, pero ya el miércoles lo dejan. Y yo predicaba el otro día sobre la toma de Jericó, de que Dios mandó a dar unas vueltas, donde era importante que cada día se hiciera algo. Y yo extraje de ahí el principio de la consistencia. Lo importante que es que se dieran las vueltas cada día. Yo creo que muchas veces que sabemos qué queremos, tenemos la determinación, hemos dado pasos, contamos con los recursos, pero tenemos debilidad en la consistencia. Somos gente que comenzamos una cosa ahora, lo dejamos la semana. Hay que trabajar ese tema de cómo ser consistentes hoy, mañana, pasado. Y si un día no pude, retomo otra vez. Y hay un principio interesante que trata de que si me propongo hacer algo y comienzo a hacerlo por 21 días, la misma hora, se crea un hábito. Pero hay una cosa interesante. Si comencé a cultivar el hábito y un día dejé de hacerlo, es para atrás, hay que comenzar de cero. Claro. Pero lo importante es la consistencia. Digo, tú sabes, o no sé si tú sabes, pero hay mucha discrepancia sobre ese tema de la cantidad de días que toma para fijar el hábito. Sí. Inicialmente se hablaron de 28 días, se habló entonces de 21. Hoy día se habla usualmente de 65 días. No me pregunten por qué 65, pero lo que dicen, o sea, de tú mantener un patrón por ese tiempo, se convierte en tu nueva normalidad, ¿verdad? Así es. Pero quiero manejar este tema de lo consistente un momentito también, porque yo creo que nosotros somos bien tigres con nosotros mismos. Y una de las cosas que pasa en nuestras vidas con mucha frecuencia es que le damos espacio a lo urgente sobre lo que realmente es importante. O sea, nosotros podemos proponernos, ¿verdad?, hacer algo todos los días, pero pasa una situación aquí, ya yo tengo que dejar esto porque tengo que atender esa situación que se nos armó, ¿verdad? Y como eso es urgente y hay un fuego, yo tengo que responder ahora mismo, sacrificando lo que realmente era importante para mí. Y una de las cosas a lo cual quiero animarles, quiero exhortarles, es al entendimiento de que cuando tú te comprometes un cambio, eso tiene que volverse prioritario en tu vida. Así es. O sea, no puede ser algo ligero, no puede ser algo, así está bien, tú verás que ya mañana yo lo voy a comenzar a hacer. No, tiene que ser algo que tú le des tal importancia que nada, o por decir muy pocas cosas pueden sacarte de eso que tú has decidido. Porque si la consistencia sufre,
no vas a lograr tu meta, no vas a llegar a donde tú querías llegar. Sí, el otro componente es la persistencia, que tiene que ver hasta dónde seré capaz de llegar para que se me dé lo que yo quiero. Es decir, ¿cuándo yo no voy a parar? ¿Y qué no permitiré que me pare de lo que yo quiero? Porque recuerda que la consistencia tiene que ver con regularidad, pero la persistencia tiene que ver con esa determinación de que yo no voy a parar hasta que yo no logre lo que yo quiero. Por eso es que el disciplinado tiene 5 componentes. Seguridad, que quiero; determinación, cuándo voy a dar los pasos para lograrlo; organización, con qué recursos cuento; consistencia, qué tan regular lo voy a hacer; y persistencia, hasta qué punto haré lo posible, lo imposible, para que no pare hasta que yo no termine, hasta que yo no lo logre. Cuando una gente disciplinada, esas 5 cosas los trabaja. Y por eso yo decía que en casa nos enseñan a ser así, en cada situación que se presentan. Que no quiero comerme esto, tienes que comértelo para que tú hagas esto. No quiero hacer tal cosa, hazlo, porque ¿cuál es el punto? Disciplina personal. Porque la disciplina va a ser la herramienta para lograr las metas que yo quiero, que Dios quiere y que la vida me presenta que debo enfrentar y lograr. Vamos a hablar un momentito, ya habiendo oído los 5 puntos, déjame preguntarte sobre las personas que comenzamos un cambio y vivimos como en un tipo de frustración porque comenzamos y paramos y volvemos a comenzar y parar, y lo intenté otra vez y esta vez duré 3 días, pero volví a frenar mi proceso, ¿verdad? O sea, si tú te encuentras con una persona así, ¿qué tú miras? ¿Qué entiendes tú que está pasando ahí que necesita ser de alguna manera confrontado? ¿Qué no mantiene en esa frustración de comenzar, como tener falsos inicios? Comienzo pero me caigo, comienzo pero me caigo. O sea, ¿a dónde tú piensas que está el problema en una persona así? Tiene que ver con consistencia realmente, porque si comencé y no sigo, tiene que ver con esto. Ahora, también tiene que ver, y puede ser un poquito complicado explicarlo, con un asunto de inflexibilidad o intransigencia, en el sentido de que hay personas, por ejemplo, que quieren comenzar, por decirlo así, una dieta, y comenzaron 2, 3 semanas, y en una fallaron y lo dejaron. No, sé flexible contigo, y si tú paraste, vuelve otra vez. No permite que la inflexibilidad, el perfeccionismo, la irracionalidad te haga caer o descuidar lo que ya comenzaste, que fue bueno. Es decir, si no se pudo hoy, mañana se va a poder. Entonces yo creo que muchas veces somos tan intransigentes y exigentes con nosotros mismos que no nos permitimos fallar. No, óyeme. No nos damos el permiso. Claro, de fallar. mira, hay que entender que una cosa es la organización y disciplina, otra cosa es la psicorrigidez y la intransigencia. No estamos hablando de eso. La flexibilidad inclusive es parte de un sistema ordenado. Por eso yo propongo que de vez en cuando, no un desarreglo, no hagas un arreglo para que el sistema se mantenga estable. Es decir, el dejarlo un día te hace ver que tú eres humano, que tienes que buscar la manera de seguir. No pares. Pero creo que el problema muchas veces tiene que ver con nuestro mundo interior, ese sistema de perfeccionismo, de exigencia, en que no le permitimos a otros fallar y menos a nosotros. No, se puede fallar, se puede quedar mal. Señores, oigan esto. La lucha diaria que yo tengo para no subir de peso, porque uno tiene que entender que eso es de por vida el problema. El asunto de dejar de fumar y de eso, no te creas que eso es definitivo, eso es de por vida, que hay que luchar contra ese mal. Es una guerra diaria. Y hay excesos, hay descuidos, se va un momento al asunto, coge para atrás otra vez, porque tú necesitas eso. Por eso es importante el asegurarte de que tú lo necesitas, pero es importante ser flexible. Date la oportunidad de fallar, de hacerlo mal. Es más, eso va a ayudar a la sanidad del asunto, para que tú no lo enfermes con un nivel de exigencia tal en que por un solo detalle simple se destruya todo un plan. Y hay mucha gente que cae en ese error en muchos sentidos. Yo conozco matrimonios que por un solo defecto acabaron con esa relación de por vida, por el nivel de intransigencia, y gente que dejaron una carrera por una palabra que le dijo una gente, o que no vienen a la iglesia porque una gente no lo saludó un día. ¿Cuál es el problema? Intransigencia, sobreexigencia, perfeccionismo. No, hay que aprender a ser flexible y nos va a ayudar a echar hacia adelante. Es mi punto. ¿Qué papel juega la fe en este proceso? Muy importante, pero yo estoy también diciendo lo siguiente. A veces somos sobredependientes de Dios, es como yo a veces lo quiero ver. Yo creo que la fe
va a ayudar. Déjame dar para atrás porque posiblemente ofendiste a la teología de alguna gente. Puede ser, sí. ¿Es posible ser sobredependiente de Dios? Sí, porque el punto que estamos diciendo ahorita del que eso te toca a ti, es que a veces hemos creído que todo le toca a Dios. Entonces, yo a veces creo que hay oraciones que no debieran ni hacerse, porque son asuntos de resoluciones nuestras. Es lo que quiero decir con esto. Entonces yo creo que la fe es un instrumento importante en dos sentidos. Perdóname, Rafael, que te interrumpa, pero Okay. que no quiero dejar pasar el momento. O sea, ese tema de sobredependencia de Dios a mí me impacta, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay paralelos en la vida natural. Hay hijos que tienen 45 años de edad y dependen de sus padres para resolverle la vida. Sí. O sea, que tú lo ves y dices, pero ven acá, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay una sobredependencia. Ahí no hubo permiso para el muchacho madurar porque yo le tengo que buscar los cuartos del alquiler y le tengo que buscar los cuartos de la compra y yo tengo que ocuparme de todo. Tú ves que él nos separa. Literalmente nos inhabilitamos por nuestra dependencia. Y yo creo que aunque te suene extraño el concepto de lo que dice Rafael, es una enfermedad en la iglesia. Así es. Hay gente sobredependiente, y de nuevo yo sé que suena, yo conozco una ala, de hecho tú perteneces a ella, que se ofende con un concepto como es una sobredependencia, pero hay una realidad. Sí. Hay una realidad de gente sentado esperando que Dios haga por ellos lo que hace rato que Dios le dijo a ellos que hicieran. Y están en una dependencia y plenamente convencidos en su fe que Dios va a hacer, y Dios esperándolo a ellos. Es como una competencia, a ver quién de los dos puede esperar más, ¿verdad? Dios o ellos. Alguien dijo una vez que Dios no va a hacer por milagro lo que me toca a mí como responsabilidad. Y yo creo en ese punto. Dios no va a hacer por milagro lo que me toca a mí como responsabilidad. Hay gente que está contando con un milagro que va a llegar una fundita de dinero para yo comenzar un proyecto que tienen que hacer. Espera ahí que... Digo, no quiero decir que Dios no es que no pueda, ni que no quiera. El asunto es si lo va a hacer. Por eso es que entiendo que el tema de la fe tiene que ver con el componente, el confiar en que Dios me puede ayudar y fortalecerme e impulsarme, nunca hacerlo por mí. Y otra es el creer que puedo, entra en el concepto de fe, el creer que en Dios puedo hacerlo. Porque mire, la condición mía física no era para yo estar como estoy cambiando, como estoy ahora, pero confié en que Dios me iba a dar las herramientas que Él prometió para darme, me aferré a ellas y emprendí. Y Dios proveyó. Yo recuerdo cuando yo comencé a guardar los primeros $10 pro cirugía. Pro cirugía. Y yo fui juntando, yo duré 2 años juntando para llegar a $10,000, que era el proceso. Y yo me hice 2, porque después hubo que quitarme piel a mí de aquí. Yo me quitaron 20 libras de piel, solamente de lo que colgaba aquí. Y ¿Te hiciste los cuadritos también? Para preguntarla. De bien. El asunto es que yo recuerdo cuando di el paso mío de yo comenzar a poner ahí, hasta el día que yo junté, yo recuerdo cuando fui al médico, doctor, pongamos fecha, vamos a hacerlo para tal día, hazme esto, esto y esto y esto. Yo me organicé para lograr esa meta. Y el día que se dio, en los 2 casos fue así, pero siempre contando con que Dios iba a estar conmigo, que iba a ayudarme, pero yo haciendo la parte mía. Y creyendo que en Dios era posible, porque debo decirle, hermano, esto es un trabajo en que el Señor y yo nos fajamos a esto y lo logramos. Y puede sonar mal, fuimos entre los dos que lo hicimos, porque hay una parte que me tocó a mí, como una parte tocó a él. Y los dos estamos contentos con que lo logramos, eso es así. Y estamos felices porque lo logramos, los dos. Entonces, hay que entender que la fe tiene un componente importante porque abre las puertas de que yo creo que Dios puede y te pone a ti a hacer, porque la fe comienza a hacer cosas que te demuestran que tú lo quieres. Y tú das los pasos y Dios te bendice. Así creo que funciona esto. Mira, yo tengo algunas preguntitas que quiero hacerte, pero antes de yo, digamos, tirártelas, yo quiero saber si alguna de las personas que están presentes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que nosotros estamos hablando esta noche aquí. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? Déjame ir a donde Manuel para que tengamos micrófono, me voy a parar un momentito. ¿O tenemos otro, Julio? Ok, chévere, pues vamos a esperar aquí entonces, los muchachos se encargan de... Claro. Emanuel, para comenzar. Buenas noches. ¿Qué pasa cuando yo me propongo el cambio y digo, me voy a poner para el cambio y hago el cambio? Pero pasa que
pasa el primer mes, el cambio, estoy animado con mi cambio, veo los resultados, pero llega un momento donde uno como que baja las defensas. ¿Qué yo puedo hacer para yo mantenerme enfocado en ese cambio? Porque usted habló de cambios que son para toda la vida, entonces, ¿cómo yo me mantengo alineado? Mira, hay una cosa que yo propongo en cuanto al desánimo en el cambio y es volver al que yo quiero. Y tú tener pendiente siempre esa idea de que yo quiero lograr tal cosa. Si tú quieres, por ejemplo, comprar un vehículo, tírale una foto a lo que tú quieres y ponlo ahí. Cuando quieras desanimarte, recuérdate que eso está ahí, que tú necesitas lograr eso. Es decir, hay que aprender a recrear sus metas que uno tiene para uno no dejarse caer, porque va a venir momentos de desánimo, de que yo no veo vale la pena, de que yo no lo quiero. O que fallé. O que fallé. Fallé, ya como fallé. Tú sabes que tu consejo, usualmente, Emma, yo lo defino como un tema de visión. Es un tema de que ya al pasar el primer mes y haber visto cierto nivel de éxito y de cosas, por la razón que sea, tiendo a descuidar la visión, lo que yo vi que quería. Y una de las grandes verdades, lo que dice Rafael, es fenomenal. Tú quieres ahorrar para comprarte ese carro, pon esa foto del carro, ponlo en tu computadora, ponlo en tu escritorio, ponlo en el carrito malo que tú tienes ahora, para que cuando tú comiences el proceso, todo lo que tú hagas te recuerde hacia qué voy, hacia dónde voy. Porque lo que pasa es que muchas veces el peor enemigo el peor enemigo de lo mejor en nuestra vida es algo bueno. O sea, como ya logramos algo bueno, porque hay un mes, hay fruto, bajamos la guardia. Y bajar la guardia nos impide llegar a lo mejor que hay para nuestra vida. Entonces, es un tema, Rafael hablaba ahorita de consistencia, de persistencia. Y yo creo que la consistencia y la persistencia se trabajan mucho teniendo una visión clara, recordándome diariamente y frecuentemente hacia dónde voy, qué estoy tratando de lograr, esta es nuestra meta, para allá que vamos, para allá. Y eso me permite, con mucha fuerza, decirme que no a mí mismo en muchos escenarios. Es un tema de mantener visión, aún después que hemos visto cierto nivel de éxito, ¿verdad? Cuando vemos cierto nivel de éxito, eso es un peligro, porque miramos el éxito y medio pensamos, I got this, ya yo lo tengo, esto es un hecho ya, tú sabes, o sea, y mentira, hay un camino que recorrer todavía. Sí, otra cosa que yo veo en la Biblia es que Dios siempre nos tiene con una meta que lograr. Israel sale de Egipto, pero va a una tierra prometida. La iglesia espera una segunda venida. Entonces tú estás viendo a Dios siempre con una meta. Es importante tener claro hacia dónde es que vamos. Y esa visión, esa foto de que tú quieres, y eso, usted decía algo ahorita, de que yo quiero algo más, que yo quiero aquello más que lo que yo tengo ahora, es muy importante. Y convencerme de que eso es mi bienestar. Porque ese es otro punto, el tema del bienestar. Yo creo que todos los cambios tienen que ver con provocar un bienestar en nosotros, pero yo diferencio dos palabras. Una es la bendición y otra cosa es bienestar. Bendición es la puerta que Dios me abre, lo que Él me manda. Bienestar es en que yo convierto eso que Él me manda. Tú tienes que entender que el tema de salud, el tema de compra de cosas, de proyectos, de trabajo, es con la finalidad de un bienestar, porque a Dios le interesa que tú estés bien como prueba de lo que es la eternidad con Él. Por eso tienes que entender que lograr cosas aquí tiene un valor para Dios y quiere que tú la tengas. Tienes que saberla administrar, tienes que saber trabajar tu bienestar en la bendición que Dios tiene para ti. Y eso es importante que tú veas esa foto de que yo quiero esto, pero lo quiero porque algo bueno Dios quiere que pase conmigo. Es mejor cambiar esto para tener aquello. Por eso creo que es importante la visión de qué quiero, respetarla. Y cuando venga el desánimo, que la visión me recuerde que eso vale la pena, que debo seguir luchando por eso. ¿Tú sabes que el consejo en la Biblia, o sea, ¿qué le dice el Señor a uno de sus profetas? Coge la visión, escríbela en tablas de piedra, visítenla. Aunque tardare, ciertamente pasará. O sea, fíjate que uno de los consejos de Dios a su profeta, óyeme, esto que tú estás oyendo, esto que va a ser la meta, escríbelo, tenlo ahí. Y aunque tarde, tú tienes esto en tabla para revisarlo, para saber lo que yo te dije. Eso es renovar visión, ¿verdad? Sí. O sea, y yo creo que es importantísimo entender Otra una cosa estrategia más, en este proceso. Sí, otra cosa más que le diría a él es, a las metas, pártela por fecha, fracciónalas. Es decir, no quieras lograr todo en un año. Si es un año que tú quieres para lograrlo, divídelo en 3 periodos de 4 meses o en 4 de 3, para que cada 3 meses tú revises cómo va el asunto. Y tú digas, bueno, yo quiero bajar
50 libras este año, en 3 meses quiero bajar 20 o 15, yo sé que las 15, entonces tienes que trabajar para que vea eso poco como un logro y tú no te desanimes, porque a veces tenemos metas a tan largo plazo que se van a caer en el tiempo. Por eso es bueno fraccionarla para revisar el logro que vamos teniendo e impulsarnos también para seguir logrando más. Ese pudiera ser un consejo para él. Muy bien. Daniel, se me fue el micrófono. Nito, tú tenías una pregunta. La mía va después, pero yo Te está cediendo a bienvenido. Ajá. Sí. Gracias. Yo quisiera saber dónde, estos 5 principios, dónde encajaría usted en algunos cambios que alguna persona tiene que hacer el medio ambiente. Bueno, Para explicarme un poquito mejor, por ejemplo, una persona que está decidiendo hacer cambios en su vida, que ha tenido, como decía el pastor ahorita, relaciones con drogas, con cigarrillo, con alcohol, no puede seguirse estando en el mismo medio ambiente, entiendo yo, para poder conseguir sus cambios. En esos principios, ¿dónde te lo encajaría? Y perdóname, antes que tú hables, Rafael, yo creo, bienvenido, que eso tiene que ver mucho con el punto 3, con la organización. sí. Si yo voy a cambiar, tengo que organizar ciertas cosas. Mira, hay una anécdota que yo cuento con frecuencia de un joven que cae en drogas. Y como él cae en drogas, él comienza a hacer todo lo que hacen los drogadictos. Él les roba dinero a la mamá, él cogió la televisión de la casa y la vendió, ¿verdad? Y eventualmente, a pesar de su crisis y su dependencia en drogas, el muchacho busca ayuda. Y el muchacho se somete en uno de estos programas de internamiento y dura 3 meses y se desintoxica. El muchacho realmente está haciendo un esfuerzo. Y el muchacho vuelve a su casa. Y inclusive consigue un trabajito, todo va marchando bien. Pero los 2 o 3 días de él estar de vuelta, la mamá entra y le dice, dime dónde está el dinero, dime dónde está el dinero. Y él dice, mamá, ¿pero de qué usted está hablando? Pero yo sé que tú lo cogiste. Y el muchacho genuinamente no tocó los cuartos. Eventualmente la doña recuerda que lo puso en otro lugar, ¿verdad? Y que la culpa no fue del muchacho. Pero ya hay este mal momento donde el muchacho es acusado. Entonces, subsiguientemente comienzan a pasar cosas y la mamá siempre reacciona como que el malo es él. Y eventualmente, cuando al muchacho le ofrecen drogas de nuevo, parte del razonamiento del muchacho, bueno, si mamá me trata como si yo soy drogadicto como sea, ¿por qué no? Sí. ¿Sabe cuál fue el problema de eso? El problema fue que trataron al drogadicto, pero nadie ayudó a la mamá. La mamá seguía viviendo con un drogadicto, aunque él no fuera drogadicto. Obviamente había que organizar el entorno. Alguien tenía que hablar con la mamá. Entonces, esos escenarios se preparan, bienvenido. O sea, cuando alguien en la familia, si fuera un hijo, necesita entrar en un programa, nosotros somos ambos de un enfoque sistémico de terapia familiar. El entendimiento es que una persona es parte de un sistema. Tú nunca tratas a la persona, porque si tú tratas a la persona y no el sistema, tú estás mandando el muchacho que está limpio a vivir con una mamá que solo sabe vivir con un drogadicto. Entonces, parte de organizar, y a mí me encantó la respuesta de Rafael. Yo estaba esperando que me dijera, no, ahora es el mejor momento, y lo que él dijo es una sabiduría fenomenal. No es verdad que ahora siempre es el mejor momento, porque hay cambios que llevan un nivel de organización para lograrse. Hay que poner cosas en ciertos lugares para que esto tenga el peso que debe tener. Y en esos casos, si alguien está manejando un tema de drogas, señalaría con mucha propiedad que el trabajo, la fase de organizar ahí es de trascendente importancia. No puede ignorarse, porque si no organizamos bien, no se va a sostener el cambio que realmente hemos querido lograr, ¿verdad? Creo que es importante. Mire qué pasa, ya que entró organización, yo tengo muchos números para las cosas, pero en el aspecto de organización hay 5 aspectos. Uno es organizar el tiempo, mis 24 horas, para que me respondan como yo quiero. Otro es dinero, con qué recurso económico voy a hacer lo que yo quiero. Otro es mis capacidades, mi mente tiene que estar lúcida y clara para yo hacerlo, es organizar la mente. Otro es espacios, donde yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, dentro de lo que está el ambiente en que yo me muevo, con quién, en casa, si fuera de casa, en carro, fuera. Y otro componente es relaciones, las personas que yo necesito para esto, si las estoy poniendo a favor de mi cambio. Es organizarse. Señores, para yo hacer esto, yo reuní mi familia.
Y mi hermano fue el primero que dijo, tú no, mi mamá no quería, no, espérate, yo necesito, y lo convencí. Y puse a gente de la iglesia a favor mío, y han sido un equipo, hice un equipo, gente. Espacio, yo busqué en mi casa cuáles eran las cosas que no debía tener y cuáles debía tener. Tiempo, hora de gimnasio, hora de comer, dinero, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta aquello, cabeza, mente, para yo saber responderle a cada cosa cuando venga. Eso es organizarse. Hermano, mira, si tú no pones ese orden en tus cosas, aunque tú lo quieras, se te va a caer. Porque es importante el componente organización. Y déjame decir esto, porque también va a sonar bárbaramente dramático. En mi experiencia, aconsejando y bregando con gente, la organización es el elemento número 1 que mata todo proceso de cambio. Gente quiere cambiar y no saber organizarse para el cambio mata el proceso de cambio. Así es. Quisieron comenzar, hasta arrancaron, pero como no planificaron, se cayó el proceso. Entonces, y entonces obviamente la persona se te va hundiendo en una frustración. Hasta que llega un momento y dice, yo estoy harto, yo no voy a hacer nada porque a fin de cuentas comienzo y termino en el mismo lugar. Entonces, eso es un tema real. La organización, Jesús lo retrata. ¿Cuál de ustedes, antes de construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo? La idea de sentarte y calcular es la idea de organizar, de alguna manera tener un orden en lo que vamos a hacer. Inclusive económicamente, yo sé que esto suena dramático, pero es importante que lo oigan. La mayoría de la gente está convencidos que no ganan lo suficiente y eso no es cierto. La realidad es que la mayoría de las personas tienen un desorden económico. Compraron el celular que no debieron haber comprado, pagan el plan que no tienen que estar pagando y malas decisiones, mala organización lleva a que los cuartos se te vayan de la mano. Entonces la organización va a ser vital para realmente efectuar un cambio de manera efectiva, ¿verdad? Mire, en la Biblia, antes, quiero citar 2 textos para mí fantásticos de organización. Salmo 119, 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Dios tiene un orden. Así es. Y el salmista mismo dice en el versículo 6, ojalá hubiesen sido ordenados mis caminos para obedecer tu palabra. Entonces no sería yo avergonzado si cumpliese tu mandamiento. Él está diciendo, Dios tiene un orden, pero yo no lo respeté y me ha ido mal. Hermano, si quieres lograr ciertas cosas en tu vida, tienes que aprender a organizarte en esas 5 cosas. Y alguna desorganización no estamos hablando de levantar estructura, organizarse a veces es poner mi vida de acuerdo al mandato que Dios ha establecido en algo. Así es. No es yo tener que inventar algo, yo decir, ok, ¿qué ha dicho Dios sobre eso? Él dijo que esto es así, pues espérate, yo voy a comenzar a hacerlo así como Él dijo. Y eso es comenzar a traer un orden a mi vida, ¿verdad? Creo que tenemos algunas manos. Hay muchas manos por ahí, sí, eso es lo que siempre pasa en esto. Ya al final todo el mundo. Entonces, déjeme marcar esto porque el tiempo no viene arriba. Óigame bien, Daniel, sigue Eduardo. Voy con Ángel, cierro con Fernando, ¿ok? Ya ahí entonces vamos a... Lo bueno es que yo tenía el micrófono agarrado ya. Yo lo tenía agarrado ya. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué importancia tiene el buscar apoyo externo o asesoría en el proceso de cambio? O sea, ¿qué importancia tiene? ¿Cuándo debemos buscar esa asesoría? Mira, ¿Es necesaria? Esa pregunta es fantástica. Porque hay cambios que tú no puedes solo con ellos. Tienes que buscar asistirte de alguien. Yo hago trabajos particulares de ayudar personas a transformar, a hacer cosas en su vida. Doy soporte en ese tipo de área. Entonces, yo creo que es muy importante que alguien de fuera me vea y me diga cómo manejar ciertas cosas. Creo que el soporte externo tiene un valor, diría yo, que de un 25 a un 30% para el logro de la meta que tú quieres. Dejarte ayudar a otra persona. A ese nivel lo pongo yo, si tú quieres lograrlo. Yo comparto plenamente. Déjame decirte algo. Yo creo que una de las tendencias, digamos, naturales que le ha hecho mucho daño al hombre es la idea de que yo puedo solo. Y que de alguna manera hablar de mis necesidades, de mi lucha, es una señal de debilidad, ¿verdad? O sea, esa es la otra cosa. No queremos que nadie piense que somos flojos y que no podemos. Y la verdad es que de las gracias que Dios nos ha dado es el concepto de iglesia. Es el concepto de conectar mi vida con otro. Es el concepto de aprender a ser transparente. Aprender a reconocer el momento donde yo digo, mira, yo necesito que tú me ayudes, que tú me apoyes porque está pasando esto. Y óyeme, tú dices, no, pero ¿y para qué se lo va a decir? ¿Qué él puede hacer? Óyeme.
orar. Si más nada, te apoyan en oración. Oh, sí, eso es un soporte. Y hay algo, o sea, sobre todo cuando estamos luchando contra cosas que nos hacen daño, cosas que sabemos que son malas, cosas que son pecado. La Biblia dice, y muchos de ustedes conocen el texto en el libro de los Salmos, David en un momento levanta su voz y dice, ¿verdad? Mientras callé, envejecían mis huesos en mi gemir todo el día. Es un retrato de lo que no hablar hace con nosotros por dentro. Y yo no estoy hablando de pararte aquí en el micrófono y públicamente hablar, ¿verdad? Pero tener 2 o 3, mira, una de las enseñanzas, muchos de ustedes están, o algunos de ustedes están en academia ahora mismo. Hay una clase en academia que damos aquí en Palabras de Vida, que habla de relaciones vitales. Y habla de 3 niveles de relaciones que nosotros exhortamos que existen en la vida de todo creyente. Tú necesitas tener Pablo Timoteo, un Pablo sobre ti, alguien que te esté enseñando, que te lleve en la fe, que tenga más experiencia que tú puedas rebotar tus ideas, aunque te digan, mira muchacho, tú estás loco, ¿verdad? Tú necesitas eso en tu vida. También tiene que existir la relación Tito-Timoteo, o sea, 2 homólogos, 2 iguales, que estamos en esta aventura juntos y más o menos al mismo nivel. Y tiene que existir una relación, ¿verdad?, con un Juan Marcos, con un discípulo, alguien a quien yo le estoy dando de lo que Dios me ha dado a mí. Esos 3 niveles de relación te protegen y te van a auxiliar en momentos que tú tengas que manejar momentos de cambio. Como pastor, inclusive les digo, que uno de los roles grandes en mi vida es sentarme y yo ir a hombres y decir, pastor, yo tengo que cambiar esto, pues siéntate, vamos a hablar, ven. Vamos a poner en orden, vamos a darle un seguimiento, déjame acompañarte, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es necesario. De hecho, déjenme decirles algo, y esto va a sonar raro también, pero bueno que lo oigan. Hay una moda ahora, y seguro que ustedes lo han oído, ustedes saben lo que es coaching. Han oído del coaching, ¿verdad? Sí. Óyeme, yo no quiero ser ofensivo. Coaching es el mundo tratando de imitar el pastoreo. Eso es realmente lo que es coaching. Coaching es como no vamos a iglesia, pues de alguna manera hay alguien que hace un papel, tú sabes, como si fuera un pastor. Porque déjame decirte algo, y perdona, pero entonces volver ya en algo teológico, pero el rol pastoral no es darte órdenes, es prestar un consejo a tu vida, es acompañarte, es vivir transiciones contigo, es facilitar procesos en tu vida que dan con lo que Dios tiene para ti. Entonces, si tenemos estos instrumentos, mira, déjame decirle algo, que a veces la gente se sorprende. Yo tengo mi pastor. Y al pastor mío, yo lo llamo a cada rato. ¿En qué tú estás? Ajá, ¿qué tú quieres? Digo, mira, dame 5 minutos. Dime, dame tu opinión, ayúdame. Y no es que yo no sé lo que está pasando, pero yo he aprendido que hay un valor en oír gente que me llevan en el camino. No quiero ser grosero y esto va a sonar grosero. No vemos nuestros propios traseros. Y a veces necesitamos algún buen amigo que diga, ay, espérate, no te muevas, y te quita que tú no has visto. Sí. Entonces, si estamos en serio con nuestro cambio, una de las maneras que nos comprometemos con el cambio es comprometiéndonos con gente que nos aman. Amarte no quiere decir que no te van a decir las cosas como son, pero van a decir que están hablando porque tú sabes que tienen un vínculo de amor contigo. Entonces a esa gente le toleramos que nos digan 2 o 3 cosas porque sabemos que viene de un lugar de bien, ¿verdad? Eduardo. Estudiando cualquiera pasa. Es muy bueno. Hay algunos que no, si tú supieras. Sí, es muy bueno. Yo soy profesor, créeme, eso no. Es muy bueno haber tenido una familia en donde te infundieron seguridad, te enseñaron a ser disciplinado, todo lo que usted ha dicho, que yo entiendo obviamente, porque para algo tenemos cerebro, que es lo mejor, pero ¿y qué pasa en los hogares disfuncionales donde no hay un papá, por ejemplo, que te esté diciendo desde que tú eres chiquitico, mira, no haga eso, que eso te va a llevar por el mal camino? ¿Qué pasa en los hogares donde ni siquiera hay ni papá ni mamá, sino una abuela que consiente? ¿Qué pasa donde hay padres abusadores? ¿Qué hacemos para alcanzar ese nivel de éxito que usted ha tenido? Mira, déjeme decirle que valoro la pregunta de que yo entiendo que estamos en una sociedad donde no todo el mundo tiene las facilidades que yo estoy diciendo. Se vive con esa escasez, pero
Yo creo que hay muchas formas de lograr eso que no me dieron en casa. Hay muchos instrumentos. Está la escuela, está la iglesia, hay amigos. Por eso es importante el quererlo. Cuando tú lo quieres, lo vas a encontrar. Es cuestión de buscarlo. No lo tengo, vamos a buscarlo. Porque hay gente que no tuvieron papá, pero agarraron una gente, mira, ayúdame, que yo no sé. Y no tuvieron el orientador y cogieron una gente. Es decir, el asunto es quererlo. Te preguntarás, ¿y qué hago si no quiero? Bueno, hay 3 componentes, recuérdate. La vida te va a forzar a buscarlo, Dios te va a inspirar a buscarlo, o tú necesitarás buscarlo, una de las 3. Yo quiero que ustedes sepan que el primer cambio mío lo comencé yo a los 10 años, saliendo a buscar cosas personales, donde en casa no lo tenía, la salí a buscar a otro sitio. Y yo salí a buscarlo y lo encontré. El asunto tiene que ver también mucho con de que yo quererlo. ¿Cuántas personas hoy día, es más, muchos de los grandes atletas, héroes nuestros, fueron gente que no tuvieron eso en su casa? ¿Qué pasó? Que hicieron el cambio, lo procuraron, buscaron la forma. Tenemos que aprender también que no siempre tendremos las condiciones, habrá que crearlas. Y yo creo que hay medios para hacerlo. Entonces yo creo que es importante el que yo entienda que necesito el cambio en mi vida. Señores, muchos cambios míos comenzaron conmigo sin ni siquiera comenzar con otros. Después aparecieron gente en el camino. Pero yo quiero inspirarte a que tú entiendas que no siempre habrá esa mano amiga, habrá que fabricarla, habrá que buscarla porque tú la necesitas. Yo preguntar aquí, ¿cuántos se criaron en su casa con papá y mamá? Tal vez no fueron la mayoría, pero hubo algo o alguien que nos tuvo que impulsar a buscarle la vuelta a esto y logramos un cambio y logramos algunas cosas. No sirvan condiciones, repito, habrá que crearlas y buscarlas por otra forma, pero tenemos que hacer buscar la manera de que se logre. Y déjame añadirle a eso, Eduardo, que aún personas que se crían con papá en casa, es posible que no hayan sido enseñados de la manera correcta, ¿verdad? Porque uno piensa a veces, no, pero tú eres los 2 padres, ya ese está bien. No necesariamente. Y yo creo que parte inclusive del rol de una comunidad de fe es enseñar sobre paternidad responsable, es enseñar cuál es ese modelo. Yo tengo hombres, y algunos de ustedes están aquí inclusive, que me llevan en años y me tratan a mí como si yo fuera el papá de ellos. Me lo dicen, me dicen, no, tú eres muy feo para ser hijo mío, pero otros, o sea, dicen, otros que francamente dicen, no, es que, y necesito tu cosa. Y óyeme, y a mí en un momento me daba como un apuro, que como este tipo, un manganzón como yo, dije que ser el papá de él. Pero la realidad del caso es que no tiene que ver con porque señores, no se equivoquen, y ustedes están cansados de irme a decirlo, la paternidad no es una dinámica biológica, es una dinámica espiritual. Antes que hubiese cielo y tierra, había un padre y había un hijo. Eso es un don que Dios sembró en nosotros. Y todo reflejo de paternidad refleja al Señor. Entonces, cuando el papá que tú debiste haber confiado abusó de ti, se rompe algo en la imagen de paternidad y Dios está buscando excusas y momentos en tu vida para reparar esa imagen de paternidad. Porque tú no vas a poder confiar en Él si tú tienes una imagen de paternidad incorrecta en tu vida. Entonces, en esencia te digo, yo creo que gracias al Señor, los que lo hemos conocido, tenemos un nivel de compensación. Hay verdades espirituales y relaciones que desarrollamos, como dice Rafael, o sea, porque lo quiero, eso aparece. Yo busco, la mayoría de los muchachitos que el papá muere o que quedan solos, buscan una figura paternal en sus vidas. A veces un tío, porque está cercano, a veces es un profesor en el colegio, porque es la única otra figura que tienen cercana. Y eso la mamá no lo sabe, pero pasa naturalmente, ¿verdad? Entonces, yo no creo, lo que quiero aclarar tu pregunta, y perdóname si suena grosero de nuevo, pero yo no creo que porque se criaron sin papá o cosas, pues están fuñidos y no tienen arreglo, ¿verdad? Yo sí creo que lo que realmente se forma en un hogar, que se honra las verdades que el Señor estableció, que lo hacen por el librito, le han dado una tremenda ventaja a sus hijos cuando llegue el momento de procesar cambios en sus propias vidas. Ellos no lo saben cuando son chiquitos, pero cuentan con la disciplina, con la seguridad de esos puntos que Rafael comenzó hablando. Eso se instaló en casa y por ende llevan cierta ventaja sobre otros. Pero no quiere decir que los otros no podrán desarrollarlo eventualmente. Así es. Chévere, creo que había 2 más. Ángel, entonces cerramos con Fernanda. Perfecto. Buenas noches. En su experticio, ¿cuándo es necesario el cambio en una persona? En el sentido de que hubo algo que me impactó, que usted comentó, sobre en el momento que usted se sentía bien consigo mismo así como estaba. ¿Cómo usted venció el conformismo?
Si usted Mira. estaba bien como estaba, si se sentía bien como estaba. Mira, cuando se hace necesario un cambio es interesante porque puede ser que yo no lo entienda y lo necesite. Yo creo que hay varias razones. Que de hecho fue tu caso. Sí, sí, sí. O sea, sí. tú lo necesitabas, aunque tú tuvieras resistencia y no lo valoraras y no lo entendías, lo necesitabas. Tendría que buscarle la vuelta. Primero, cuando yo me estoy dañando, yo necesito un cambio. Hay personas que están dañando su cuerpo, su mente, su corazón. Y te estás dando cuenta de que ya tú no eres tú. Tú tienes que buscar la manera de cambiar. Número 2, cuando tú estás dañando a otros. Hay personas que están cerca de nosotros, que están cogiendo lucha con nosotros. Esposas, esposos, hijos, compañeros de trabajo, entre otros, que me están diciendo que yo tengo que buscar la manera de cambiar. Otra es cuando circunstancias de la vida yo no las estoy manejando bien y ellas me están controlando a mí, de modo tal que ya yo no estoy respondiendo ni a mis expectativas, ni a las de Dios, ni de la familia. Yo tengo que buscar la manera de cambiar. Si hay indicadores que te dicen a ti, no siga como tú vas, no pase de la raya, no siga en esa forma. Entonces, cuando esos indicadores vienen, tú tienes que hacerle caso, porque son advertencias que el mismo Dios te hace a ti de que tú no puedes seguir como tú estás. Y cuando tú te das cuenta de que estás en una de 3 condiciones que he citado, que hay muchas más, tienes que darte cuenta de que el cambio es inminente. Y si tú sigues esperando, óyeme, el médico me dijo a mí, tú hubiese durado 6 meses más y ya ni siquiera la cirugía hubiese calificado para ti. Te iba a morir, en otras palabras. Es decir, me estaba dañando tanto, estaba haciendo sufrir tanto a los míos, que tuve que entrar en razón y darme cuenta de qué. Entonces yo me di cuenta de eso. Creo que es importante entender que hay maneras de Dios hablarnos de que hay que buscar la manera de cambiar. Y otro punto que yo siempre cito es, cuando alguien se muere, te está diciendo que la gente está muriendo, tú puedes ser el próximo. O tú haces los cambios ahora, o dejarás de cambiar un día porque te va a acabar ahí mismo. Sí, hay que buscarle la vuelta a eso. Entonces yo creo que es importante aprender a leer los indicadores que se nos están presentando para comenzar a cambiar ya, porque llegó el momento de hacerlo. Es mi observación en ese sentido. Fenomenal. También le suma a eso, Ángel, la realidad, y lo dije ahorita. Cuando ahí estamos necesitados de un cambio y no lo hacemos, estamos perdiendo algo. No nos damos cuenta que, pero estamos perdiendo algo, aunque sea el respeto de la gente que nos ama. Yo creo que llega un momento, si uno es un tipo que valora sus relaciones y valora a la gente y se valora uno mismo, que uno comienza a darse cuenta. Mira, esa goma está pinchada. Y aunque yo puedo seguir corriendo con ella, lo que puede pasar es que se quede vacía en un momento y frene todo el viaje. Yo creo que hay un momento que calculamos el costo, que nos damos cuenta del daño que nos está haciendo. Y ahí decidimos, él es el momento, ¿verdad?, que llama mucho, o sea, el tocar fondo, el momento en que me doy cuenta que esto ha hecho mi vida tan miserable que yo no puedo seguir ahí. O sea, el escenario que tú planteas, ¿cómo tú te diste cuenta? Porque si tú estabas conforme, eso es verdad. A lo mejor Rafael no había llegado a un momento de decir, no, yo tengo que cambiar, pero llegó el momento cuando médicos interrumpieron su gusto con sí mismo y le dijeron, óyeme, tú sigues así, el fin es un ataúd especializado, porque un hombre 500 libras es difícil enterrarlo, ¿eh? O sea, llega un momento, si no respondemos, que la vida nos responde. O que nuestros amados nos responden. Es el día que el marido llega a la casa y encuentra que ella se fue. Y se sorprende. Como ella se llevó todo. Óyeme, yo te aseguro que esa mujer que se fue dio 10,000 señales antes de irse. Y él simplemente no la valoró. Entonces llega un momento, y las 3 causales de Rafael son válidas. Por la vida, por la bondad del Señor, o porque despertamos, que también yo creo que va ligado al Señor en nuestra vida, que nos damos cuenta de la necesidad de nuestro cambio, ¿verdad? Y yo creo que uno de los deberes que tenemos como creyentes es continuamente extender nuestra vida delante del Señor, diciendo, dime, ¿qué hay que cambiar? ¿Dónde hay que cambiar? ¿Cuál es el tema nuestro? ¿Qué veo? Óyeme, si tú eres casado, una de las mejores fuentes para saber a dónde tú necesitas cambio es tu mujer. Pregúntale, amor, ¿qué tú cambiarías de mí? Y óyela. Tú vas a oír cosas que no te van a gustar hoy, pero puede que el todo duela, pastor. Pero es un tremendo punto para oír cosas que necesitan cambiar. Sí.
Porque como tú dices, yo creo, Ángel, de todo lo que hemos hablado esta noche, que eso es lo más peligroso. Cuando tomamos una postura en nuestra vida donde estamos conformes sin cambios. Yo creo que es una postura de peligro. Si pensamos en lo que Pablo enseña, Filipenses 1:6, estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará cada día. Eso es un mensaje, eso es, cada día hay algo en mí que tiene que ser ajustado, una tuerca apretada para que me parezca más a Jesús. Y si yo entiendo que ya no hay más nada que arreglar, ¿qué dice eso de mí? Dice que estoy fuera de contacto con algo. Y en este caso, y no estoy relajando, suena chistoso, pregúntenle a su mujer si no hay áreas donde necesitamos cambiar, para que te den una lista, para que tú te des cuenta realmente de cuántas cosas De cómo mal estabas. nos hacen falta, ¿verdad? Déjeme cerrar con Fernando. Sí, pastor, le iba a pedir, pastor, voy a ser bien breve, porque surgió una pregunta por ahí online. ¿Okay? Entonces tal vez sería bueno responderla. No están aquí y estamos supuestos a responder Sí, su pero pregunta. están en vivo, lo están escuchando y Sí. hay mucha gente con inquietud. Sí, Bueno, claro. yo quería así hacerle un comentario también a Eduardo y creo que es importante porque usted decía de esa conversación con uno mismo y sobre lo que decía Eduardo, yo creo que algo muy importante es, y esa es una responsabilidad de nosotros precisamente como cristianos, llevar la palabra y dejarle saber a esas personas que no han tenido familia, primero que vengan a su encuentro, ya estoy promoviendo el Exactamente. encuentro, pero sí que hay una esperanza y creo que eso es precisamente la parte que nos toca a nosotros, precisamente llevar esa esperanza a esas personas que no tuvieron la facilidad tal vez que nosotros o que no tuvieron un papá y una mamá responsable y creo que ahí nosotros también jugamos un papel importante. Pero en cuanto al cambio, por lo que yo veo, estamos hablando de un cambio en particular, que es un cambio que nos está impidiendo de alguna forma recibir lo que Dios tiene para nosotros o nos está impidiendo vivir ya sanamente. Así es, plenamente. Entiendo que nos referimos a eso. Entonces, usted partía de decir esa conversación con uno mismo. Para mí, dígame usted, y eso es lo que yo he entendido en todo esto, que ese es el punto de partida lo más importante. Pero para eso yo entiendo que a veces como que uno tiene que callar esas voces alrededor de uno. Ya usted decía que mucha gente le decía, no, pero mira, ¿por qué tú no haces tal cosa y eso? Y llega un momento que uno tiene como que encerrarse o buscar esa ayuda o no tener personas que no te sumen a eso que ya tú ves inminente, que tú debes de hacer, pero esas personas que están alrededor tuya, sin darse cuenta, en lugar de ayudarte, lo que te estás enterrando más. ¿En qué momento, y dígame usted, yo entiendo que ese es el punto más importante, viene esa chispa de ese deseo de esa conversación con uno mismo? Yo, en lo personal, creo que es el momento como que el mismo espíritu te está revelando, que vive en uno. Dígame usted si ese es el punto más importante y en qué momento llega esa chispa de querer esa conversación con uno mismo. Yo creo que es importante el entender que Dios juega un papel determinante ahí, de poner esa chispa que tú dices. Dios pone el espíritu de nuestro espíritu, dice la Biblia. Yo pienso que Dios a veces trata con nosotros cosas de que Él quiere que yo haga algo. Tiene mucho que ver con Dios. Pero también creo que tiene mucho que ver con esa conciencia propia del bienestar, del amor propio que yo necesito. Porque ese componente importante, el amor propio, que es un tanto diferente a lo que es autoestima. Amor propio, es decir, esa valoración de quién yo soy a partir de quién yo represento para Dios. Entonces tiene que haber un momento en que ese amor propio juegue un papel importante en hacerme ver a mí que yo necesito el cambio. Entonces yo tuve que darme cuenta cuando yo tenía ya que hablar conmigo, porque Dios puso el sentir y mi conciencia me hizo ver de que no podía seguir como estaba. Y cuando yo me pongo a este asunto de yo hablar conmigo, vino el cambio. Entonces creo que hay un componente divino en esto y hay un componente personal que se abre a lo que Dios quiere poner en tu corazón para tú moverte y hacer cosas. Fernando, yo puse a circular un libro más de un año atrás, se llama Vivir Bien. ¿Cómo se llama? Vivir Bien, se llama el libro. Y la premisa de todo el libro se fundamenta en Lucas 15, verso 17, los primeros 4 palabras que dice, y volviendo en sí. Tú preguntas de ese momento, de esa chispa que uno tiene,
Y yo creo francamente, yo sé que suena dramático, que esta noche es ese momento para algunos de los hombres que están aquí. Yo creo que Dios usa distintos momentos como esto para inquietarnos, para señalarnos, para llamar nuestra atención. Y hay un momento donde por fin Él lo logra, por fin Él capta mi corazón, Él me doy cuenta de mi realidad. Cuando estoy esas palabras describiendo al hijo pródigo, a ese muchacho en el momento que él deseaba alimentarse de la comida de los cerdos, dice, y volviendo en sí, fue ese momento de él tocar fondo, de tener un hambre que hasta comida de animales se iba a comer, que él despertó. Y yo creo con toda honestidad que eso es una gracia que Dios da. Yo creo que eso es Dios tocándonos, Dios diciéndonos, mira, tú tienes que cambiar. Tu estilo de vida ha bajado a un punto que está como un animal cualquiera, ¿verdad? Y en la historia del hijo pródigo, este momento de claridad de mente, yo creo que Dios lo da y creo que Dios sigue en ese negocio hoy. Yo creo que Dios sigue despertándonos y señalándonos antes, como le queríamos decir Ángel, antes de que sea muy tarde, antes de que se pierdan cosas de manera irreversible, Dios nos está llamando a despertar, ¿verdad? Y yo creo que son de esas cosas que nos toca orar y decir, Señor, célame de tal manera que yo vuelva en sí cuando esté en el aire, cuando esté lejos, cuando esté caminando en mi propio consejo. Porque francamente de eso depende mi bienestar, ¿verdad? Vamos a tomar, Saulo, la pregunta que hicieron online, ¿verdad? Para ir cerrando. Sí, pastor. El joven Volques Durán nos hace una pregunta en las redes sociales y él pregunta, ¿cómo saber buscar la persona correcta para que sirva de soporte o de ayuda? Claro, hablando del tema de cambios, él se hace esa pregunta y se la hace a ustedes. ¿Cómo saber buscar la persona correcta para que sirva de soporte o de ayuda? Hablando del tema de rebajar y estas cosas. Yo creo que hay que pensar en dos tipos de personas, en las que no deben ser y en las que debieran ser. Porque hay mucha gente a la que le hacemos caso que no debiéramos estar haciéndole caso a ellos. Aquella gente que son negativas, que no se puede. Alguien dijo una vez, el que dice que no se puede debe quitársele del medio el que lo está haciendo. Y yo creo mucho en eso. Hay gente que si es por ello, no, ten cuidado que mucha gente está muriendo de eso, no puede. Todo negativo siempre. Hay que tener cuidado a quien yo le presto el oído mío porque hay gente que va a venir a dañar cosas. Yo creo que hay que oír siempre a aquellas personas a las que les ha ido bien en algo, que tú has podido ver que han logrado los cambios, que han sabido manejarlos, número uno. Dos, personas que son confiables, que quieren tu bienestar, que tú sabes que realmente se han interesado siempre en que tú mejores. Tres, tienes que identificar cuáles profesionales dominan el área para ayudarte, porque hay que buscar a veces ayuda profesional. Y otro componente importante es la familia. Tu familia es un equipo que Dios ha puesto ahí a favor tuyo. Tienes que aprender a escucharlo a ellos también, de qué piensan, qué sugieren, y ponerlos a favor de los cambios nuestros. Pienso que hay que tener recuerden pendiente, quién no va a entrar aquí en esto y a quién yo sí le voy a hacer caso. Así que les sugiero esas personas. Yo creo que francamente no debe ser el guachimán de tu casa, ¿verdad? Hablándote con seriedad, o sea, este no es el tipo de área de nuestros corazones que le confiamos a cualquiera. Y de nuevo, por eso pienso, inclusive, que cuando llega un momento de abrirme en estos procesos, yo quiero buscar personas que entienden mis valores. Yo creo que a veces uno de los grandes errores que gente, por ejemplo, que amamos al Señor, que vivimos una vida de fe, buscamos consejo de gente que no tiene ningún tipo de noción de fe ni ningún tipo de interés en Dios y te prestan consejos que en momentos chocan, en lugar de alentar tu proceso, se frustran el proceso. Yo creo que uno busca 2 o 3 personas, 2 o 3 confidentes, gente de fe, gente de valor, gente que uno está convencido que me aman. Porque, repito, si yo estoy convencido que tú me amas, yo voy a recibir todo lo que tú me digas, aunque no me guste oírlo. Y yo creo que se forma un equipo para estos cambios, ¿verdad? Lo que dice Rafael, yo creo que es una joya. O sea, el sentido de que no se debe hablar con todo el mundo. Henry Ford dijo en un momento, si crees que no puedes o crees que puedes, tú tienes la razón. Y yo creo que a veces nos conectamos con gente que lo que hacen es tumbar nuestro ánimo y nuestra mira. Y esto suena feo, pero esos son gente que tiene que sacarle los pies. Tú vas a tener que distanciarte para lograr tu cambio porque te roban fuerza, te roban ánimo, te roban visión. Compartir con ellos en esencia es pérdida para aquel cambio que tú quieres lograr. Acuérdense, uno de los pasos es organizarme. ¿Organizar con qué cuento?
Y hay gente con que tú vas a contar para un proceso. Y gente con que, mira, lo quiero, pero no es la persona ideal para hablar de este proceso, para yo manejar este proceso con ellos, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de la mentalidad que tenemos que tener, ¿verdad? Miren, déjenme decirles, Rafael lo dijo ahora mismito, ¿verdad? Y me agarro de eso. Tú buscas gente que tú has visto manejar cambios exitosamente. Mi vínculo con Rafael lo valoro enormemente y lo invité esta noche porque francamente es de las personas que yo he visto manejar cambios en su vida. No solamente, y comparto esto, él no lo sabía, no solamente el tema de su obesidad. Rafael es uno de esos hombres que vio esa experiencia triste de acompañar a su esposa hasta la tumba, ¿verdad? Su esposa murió unos años atrás. Y lo he visto manejar todos estos procesos, ¿verdad? Algunos más de lejos y más de cerca, pero admiro cómo él ha gerenciado los cambios en su vida. No solo su peso, su vida, su duelo, o sea, su ritmo de trabajo, su cuidado personal. Y son de esas cosas que digo, óyeme, ojalá hombres entendiéramos algunos de los principios que él ha captado porque son de gran valor. Ahora les voy a decir algo. Tanto él como yo, nuestro interés esta noche es afirmar lo de Dios en tu vida. Amén. Esta noche la intención es inquietarte, es que tú te hagas preguntas. Sí, es una tremenda historia la de Rafael. Y estos principios que te hemos expuesto, yo creo que son fenomenales, pero no sirven de nada si no somos capaces como de agarrarlo en nuestra vida. Ponte de pie un momentito, déjame orar esta noche. Vamos a presentarle al Señor nuestras vidas. Yo creo que hay procesos que en muchos sentidos se afirman y algunos inclusive inician esta noche, ¿verdad? Padre, te reconocemos y te reconocemos porque todo lo bueno viene de ti. Yo creo que esta noche de alguna manera tú has tratado de hablar a nuestros corazones y a nuestro entendimiento. Yo creo que hay hombres en nuestro medio que están luchando con cambios. Yo creo que hay hombres frustrados con sus intentos de cambio. Y esta noche yo oro que gracia sea derramada en este lugar. Lo primero es que yo pido que tu Santo Espíritu selle en la mente y en el corazón de cada uno de estos hombres que tu anhelo es lo bueno para ellos, es bien, Señor. Que a lo mejor cambios que algunos ya han sellado de imposible, hoy tú les recuerdas que tú eres especialista en lo imposible. Y Señor, esta noche sobre todo nos has retado a nosotros. Yo pido que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y déjame animarte un momentito, hermano. Si tú estás luchando con el tema de cambio y tú estás convencido de que algo tiene que cambiar en tu vida, simplemente pon tu mano sobre tu corazón. Déjame orar por ti. Señor, ese querer como el hacer viene de ti. Creo que el milagro que más repetiste fue dar vista a los ciegos. Abre nuestros ojos hoy. Yo pido que estos hombres, que en nuestras vidas experimentemos ese momento de volver en sí, de darnos cuenta, de retomar verdadera visión y ver a dónde estamos. Danos hambre de ti, hambre de lo que tú tienes para nosotros. Señor, hoy nuestros ojos lo ponemos sobre ti. Tu imagen, tu semejanza, esa es nuestra meta. Y hemos quedado cortos. Y por eso sabemos que cosas tienen que cambiar. Toda mentira que se ha sembrado que dice que no hay cambio, hoy, Señor, la deshacemos en el nombre de Jesús. Todo corazón convencido que esta es mi realidad y punto. Señor, hoy infunde tu esperanza. Señor, fortalece nuestras manos. Llénanos de nuevo. Esto que estuvimos hablando hoy, esto que enfoca, ¿verdad?, nuestra seguridad, pues danos tú la seguridad que nos pueda hacer falta. Señor, disciplina, organización, consistencia, persistencia, que tú produzca esto en nosotros. Y entonces, como oró esa iglesia en el libro de los Hechos, llénanos de denuedo para ir hacia adelante. Mientras tú extiendes tu mano con toda señal, con todo milagro, con todo prodigio. Que hoy salgamos de aquí con una conciencia de nuestra parte y cómo tú nos empoderas para nuestra parte. Fortalécenos, danos las relaciones que nos acompañen en esta aventura. Y Señor, que al tiempo miremos hacia atrás y celebremos de a dónde tú nos sacaste, hasta dónde tú nos has traído, y soñemos con el lugar a donde tú nos llevarás. Te damos gracias
Gracias por amarnos de tal manera. Gracias porque eres tú el Dios en que no hay mudanza ni sombra de variación, que nos cambias a nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén.